Espero que es una hora después de la comida que nos cuesta a todos un poco más. Pero primero quería empezar agradeciendo a Álava Ingenieros y a Lluís, que también está aquí, la invitación que nos habéis hecho, para poder poner también nuestro granito de arena, ¿no?, a lo que podemos aportar a las nuevas tecnologías y, sobre todo, nosotros pues hablar de lo que es en esta revolución industrial la parte de robótica colaborativa y vinculado también en determinadas soluciones de inteligencia artificial. Yo tengo un problema a veces, que cuando empezamos las presentaciones no sé el grado de adecuación a las tecnologías que podemos tener, ¿no? Intentaré que sea al menos un poco visual, porque si no, hablando aquí todo el rato a estas horas se nos hará más duro. Y después que nos quedemos con algunos tips. Intentaré también ser rápido para si tenéis preguntas, dudas o después fuera, pues podemos comentarlo. Bien. Mira, me gusta empezar con este vídeo porque al final lo que nos demuestra es que cuando hablamos a veces de la automatización y hablamos de nuestro libro, que es la robótica, al final cuando vemos lo que queremos solucionar es justamente lo que ya planteaba Charles Chaplin hace 70 años. Que al final no deja de ser automatizar tareas que hacemos de una forma repetitiva y que actualmente aportan muy poco valor añadido para una empresa o sobre todo para el ser humano. Es decir, no es humano tener que hacer estas acciones de forma manual hoy en día. Yo creo que con eso el debate también de para qué sirve la automatización y qué hacen los robots, si tenéis cualquier duda después lo podemos debatir, pero creo que está más que claro. Es decir, ayer también hacíamos una charla y comentábamos que en Barcelona, a inicios del siglo XIX, había trabajadores que quemaban fábricas porque llegaba la máquina de vapor, ¿no? O sea, resistencia siempre al cambio la hemos tenido. Pero yo creo que esta fase la resumo en esta frase que veis aquí, que es nosotros como vemos la robótica y la automatización, es que al final lo que pretendemos es crear un mundo que trabajemos, ¿no?, que trabajemos con robots, no como robots. Y eso es fundamental. Es decir, el cambio, y eso, para mí esta frase también la podríamos poner al final porque resume un poco lo que yo os quiero contar hoy. Que al final es que el cambio en la parte de robótica y sobre todo vinculado, después hablaremos también a tecnologías muy vinculadas como es la inteligencia artificial, como es la parte de visión, como son la parte mecánica, también la adaptación, grippers, demás elementos que conforman una solución. Lo que compone es unas necesidades también, una abstracción a la empresa que tiene que ser capaz de tener esos perfiles y adaptarse para poder automatizar los procesos. Bien, empiezo simplemente para que veáis. La robótica colaborativa, ¿cuáles son los hitos que ha llevado a que actualmente sea un éxito en el mercado actual? ¿Por qué se ha implementado? Nosotros llevamos 15 años ya desarrollando soluciones de robótica colaborativa y actualmente hay alrededor de 100.000 ya instalaciones instaladas con robots colaborativos. Y siempre que yo reflexiono internamente también cuáles son los hitos, al final es lo que veis aquí. Es una mayor facilidad de uso de los equipos, que la puesta en marcha de los equipos también sea ágil, que no sea algo que requiera de un tiempo largo, sino que se pueda hacer de forma corta. La facilidad después también relacionada a la programación, es decir, pensar, después volveré a ello, pero pensar que el cambio, no solo en la robótica, creo que es algo bastante más genérico, pero en cualquier tecnología que adaptemos de industria 4.0 dentro de un proceso de fabricación, tenemos como fabricantes siempre que plantearnos si es fácil, si será asequible para los usuarios que están detrás. Porque al final las tecnologías se adaptan a nivel de usuario final en el sentido de que la puedan utilizar. Yo no sé programar un móvil, pero sé utilizarlo. Eso es lo que pretendemos también con la robótica y lo que se consigue también utilizando estas nuevas tecnologías. Y finalmente, evidentemente, pues lo que es más conocido, que es la parte colaborativa, es decir, son robots que nos permiten trabajar en espacios mucho más reducidos y al lado de personas, ¿no?, que eso da una serie también de características interesantes. Me estoy enrollando, ¿eh? Aquí veis, por ejemplo, unos casos típicos de lo que son aplicaciones actuales que permiten esa flexibilidad y esa facilidad de instalación que comentábamos. Esto solo hace 5 años era inviable. Esto, en este caso, por ejemplo, esto es Cobap, conocéis el jamón de Mercadona, todo lo que es
los sistemas de mantequillas, pues esto se fabrica aquí en España, en este caso en la provincia de Córdoba, Jaén, y allí lo que hacen es todas las líneas de paletizados, pues hacerla de una forma mucho más ágil que antes. Pues teníamos que hacer obra civil, teníamos que adaptar la instalación. Aquí actualmente el cliente es capaz de trabajar con estos robots, pero también de reprogramarlos, de cambiar. ¿Es un experto en programación? No. Como os hablaba antes, es como con un móvil. Es capaz de trabajar con esta máquina y cambiar, por ejemplo, si tiene un cambio de caja y tiene que cambiar el layout de la caja, lo puede hacer, ¿no? Eso para mí es el cambio fundamental. Y como veis aquí, pues la maniobrabilidad también de las líneas, la flexibilidad que nos piden todos nuestros clientes, porque al final esto va también de cuando hacemos una instalación, la mayor parte de veces tenemos una incertidumbre alrededor de cuántos años va a estar eso funcionando. Y con eso lo solucionamos, porque al final lo que permitimos es, no, esto ahora lo tienes para trabajar en esta línea, pero no te preocupes, si hay un cambio en tu proceso de fabricación, lo podemos adaptar a otro tipo de solución, ¿no? Entonces, también da más confianza en cuanto a poder realizar este tipo de inversiones y adaptarlo a cualquier tipo de proceso productivo que nos encontremos. Eso es el cambio también en cuanto a la robótica tradicional y, en este caso, Universal Robots, la parte de robótica colaborativa. Gran parte de las cosas que veis aquí sería extensible no solo a Universal Robots, sino a cualquier marca que hace robótica colaborativa, para seros claros. O sea, no es un tema exclusivo de Universal Robots. Lo que pasa es que sí que es verdad que dentro de la robótica colaborativa después veremos puntos donde cada fabricante ha implementado estrategias distintas, y un poco yo os explicaré cómo vemos nosotros la visión y cuál es la tendencia que vemos de evolución de esta tecnología. Yo cuando vemos, muchas veces nos planteáis, y con Grupo Álava, por ejemplo, que trabajamos muchas veces, vemos, ostras, ¿qué tipo de aplicaciones veremos en el futuro? ¿Cómo se desarrollará la parte de inteligencia artificial, sinergias con visión? Yo siempre digo lo mismo, es súper interesante para ver qué pasa con una tecnología, ver lo que ha pasado en el pasado con otras tecnologías ya existentes. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial y parece que estemos inventando la rueda, que son cosas nuevas. Lo que os decía, con la máquina de vapor pasó exactamente lo mismo que ciertos debates que hay hoy en día, ¿no? Pero para mí lo más importante es, también desde un punto de vista tecnológico, tener en cuenta que muchas veces hay tecnologías que ya han pasado por esa evolución, ¿no? Y a veces aprendemos también de eso. Yo a veces pongo unos ejemplos, esto no es la primera vez que lo pongo, pero esto es, por ejemplo, una frase de Thomas Watson, CEO de IBM, en el año 43, que simplemente como reflexión, pero nos decía que en el mundo había sitio como máximo 5 PCs. Seguramente tenía razón. Con la tecnología de esa época, los PCs que se podían instalar porque ocupaban como 20 veces esta sala y nos permitían hacer un algoritmo muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los PCs? Que la tecnología ha evolucionado y ha ido cambiando. Y como veréis, siempre os voy al mismo concepto también, que lo que pasa es que se genera una industria completamente nueva, mucho más potente, con muchas más empresas que se dedican a la propia tecnología como tal, y cada cual en su parcela. Es decir, actualmente en los PCs, todos utilizamos los PCs. ¿Pero somos todos programadores de PCs? No. En la cuarta revolución industrial en la industria, en la robótica y visión artificial está pasando eso. Nosotros lo que se pretende es que evidentemente se ha generado un montón de empresas como nosotros, como Álava Ingenieros, como muchos más que participamos de este ecosistema, que al final lo que pretendemos es facilitar las soluciones. Pero el objetivo final, ¿cuál es? Que el usuario tenga una facilidad de uso con esas tecnologías, que trabaje a modo usuario. Tenemos que llegar a conseguir eso, ¿no? Y esas son las fases seguramente, si lo miramos en esto, estaríamos llegando a esta cuarta revolución industrial también que pasó con los PCs cuando llegó el Windows y lo que era antes allí un MS2 que había que poner los comandos, que muchos de vosotros seguro que os recordáis, pues se pasó ya a un entorno gráfico que permitía utilizar programas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está pasando hoy en día, que ya tenemos, pues que cualquier persona sabe utilizar. De hecho, yo no sé si los que tengáis hijos, a veces sabéis que van a la tele y lo que hacen es intentar cambiar el canal o tocar la tele como si fuera un dispositivo, ¿no? Eso es bueno,
en el sentido de que se han convertido ya con usuarios. Bueno, no quiero entrar en el debate tampoco, sería otro tema, pero es bueno en el sentido de utilización de tecnologías, ¿no? Creo que es importante. Actualmente, ¿cuál es el estatus? Pues actualmente la robótica y las aplicaciones de robótica y visión artificial en el sector industrial tenemos puntos muy consolidados ya. Aplicaciones que durante los últimos 10 años, esta aplicación es del 2017. Es un interproveedor de Mercadona, RNB, en Valencia, que lo que hacen son sistemas de packaging y también con plataforma móvil para lo que es todo los finales de línea, ¿vale? Con un error de espacio y demás, soluciones estándares, y que eso es prácticamente ya una aplicación, digamos así, clásica en el sector de la robótica colaborativa. Tenemos casos también en el automóvil. Somos una fábrica de componentes que suministramos a todo el grupo Volkswagen, a todas las fábricas de Europa, Asia y América. Integrando estas tecnologías, lo que han conseguido ya es hacerlo ellos. Nosotros en esta planta nos encargamos del mecanizado de todos los engranajes de la caja de cambios. Se decidió la utilización de los robots de nuestra integrar los proyectos de carga y descarga en la parte de SEAT Componentes, en carga a las plataformas móviles directamente en un proceso interno y simple que les permite utilizar los robots como meras herramientas de su proceso productivo, ¿no? O tenéis casos como las cargas y descargas de máquinas, ¿no? Que es lo que veíamos antes también al inicio de la parte que os ponía de tiempos modernos, ¿no? Que al final son operaciones completamente repetitivas, donde, como veis aquí, pues lo que es tornos, sistemas también de printing, etcétera. Hoy en día no nos planteamos que haya un operario que haga esas acciones. Este tipo de aplicaciones después veremos también, pero hoy en día también se están haciendo, y aquí podéis ver después ahí en la demo, la tenemos montada con Pickit, ¿vale? Que es una solución que llamamos para el bin picking, donde también para la carga de pieza, cuando la tenemos en caótico, la podemos automatizar y directamente ya alimentar la máquina, ¿vale? Eso lo podéis ver allí después en la demo que está montada para este tipo de aplicaciones. Y eso se da mucho en lo que es sector metal o carga y descarga de pieza, porque siempre trabajamos con el mismo tipo de pieza. Se hace un reconocimiento de esa pieza y automáticamente, pues después el robot es capaz de ir a un cajón caótico y coger la pieza con una determinada orientación también para alimentar la máquina, ¿vale? Bueno, también lo interesante, eso he ido un poco rápido, no sé, pero bueno, la idea es un poco, esto para mí es la foto así flash de lo que es el estado del arte y cómo estamos hoy en día. Yo os quería hablar yo también de cómo vemos nosotros la evolución, ¿vale? Lo que vemos que se está dentro de lo que os comentaba del concepto de estas tecnologías, cuáles son los hitos y los retos que tenemos para el desarrollo de nuevas soluciones. Y eso va súper vinculado a la parte de visión, porque es una de las tendencias actuales que hay, ¿no? La integración de este tipo de sistemas. Bueno, tenemos aquí gente de Ford, ahora nos conocemos y tal. Pues, por ejemplo, allí tenemos también muchos ejemplos de lo que es la integración, sobre todo en planta motores y con sistemas de visión. No he puesto ningún ejemplo, pero los tenemos, Eduardo, sí, es verdad. Bien, perdonad. Un ejemplo también de lo que os decía, ¿no? La evolución, y poniendo el siming que os decía antes, la evolución de lo que ha sido el cambio de distintas tecnologías que nos ha pasado en los últimos años. Os planteo también el concepto de qué nos ha pasado con la telefonía móvil. Es una tecnología que ha habido un crecimiento exponencial y muy rápido. De hecho, creo que nos vale como ejemplo, a veces mucho más incluso que en el entorno industrial, ¿eh? Ha sido una adopción súper rápida en cuanto a cómo ha ido evolucionando. Aquí veis un gráfico dinámico de cómo va la cuota de mercado en función de las marcas y la adaptación de esta tecnología en los últimos, creo que son 30 años, perdón. Como veis, hay un punto disruptivo que es en el año 2008-2009, sobre todo cuando aparecen los smartphones. Y esa para mí es la clave. Cuando aparece el smartphone, yo siempre hago la pregunta, digo, ¿qué es? ¿Qué os pensáis que es? ¿Que es porque son teléfonos que servían para la función principal, para llamar, que tenían una funcionalidad mejor? No, evidentemente no. Pero todos adaptamos esa tecnología. Y cuidado, tenían algunas resistencias, yo era de esos, yo no soy nunca early adapter normalmente, no me considero de los más early adapters en este tipo de conceptos, porque yo me acuerdo, decía, ostras, yo era el primero que decía, ostras, un teléfono que la batería dura mucho menos, tiene un tamaño mucho más grande
pues yo con el Nokia ese pequeñito, lo bien que vamos, y para llamar, oye, fenomenal. Bueno, te das cuenta que lo que aparece es un concepto de plataforma, de que no tenemos un teléfono hoy en día, tenemos un dispositivo que lo que nos permite es adaptar las necesidades que nosotros tenemos, no solo en cuanto a telefonía, sino en cuanto a aplicaciones, en cuanto a navegación y juegos, cada cual lo que necesite. ¿Y eso cómo se genera? Eso se genera, y es lo curioso del caso, ¿no?, de generarse a través de lo que es un concepto de plataforma, de un concepto de ecosistema, de un concepto de que ninguna marca hubiera sido capaz de por sí misma desarrollar un nuevo teléfono que hiciera todo eso. Imposible. Lo que hicieron, ¿qué es? Crear un concepto de un dispositivo que lo que permitía abrirlo. Oye, ¿quién quiere colaborar conmigo? ¿Quién quiere ayudarme a desarrollar, o tiene una idea, por loca que sea, para hacer una aplicación para el Buscaminas? Pues siempre había alguno que decía, hostia, esto para mí es interesante, ¿no? Entonces, lo que consiguieron al final es generar unas App Stores de prácticamente con posibilidades infinitas, que cada semana veías nuevas aplicaciones allí instaladas, ¿no? Eso es el ecosistema. Bien, os he explicado todo esto porque al final veo una similitud, al menos yo, muy clara en cuanto a nuestro concepto, cómo entendemos la robótica. Nosotros ya en 2016 lo que vimos es que la robótica va por esas mismas líneas. Es decir, nosotros somos líderes en fabricación de robótica colaborativa, fabricamos brazos robóticos, pero un robot por sí solo no hace nada. Sin alianzas como la empresa, por ejemplo, con Pickit, que puedan hacer soluciones que permitan hacer un bin picking, una vinculación con inteligencia artificial y visión, y que permitan coger las piezas de forma autónoma, nosotros por sí solos eso no lo hubiéramos desarrollado. O garras que son capaces de coger alimentos de forma raw, o sea, sin ningún tipo de precinto, y una tecnología con silicona, etcétera. Pues hay otro tipo de empresas que desarrollan eso. O sistemas, como veréis, como con Siemens, que hacen desarrollos para almacenes intralogísticos, que ahora os pondré un ejemplo, y que permiten ese tipo de integraciones para coger producto completamente en caótico y con inteligencia artificial. Tampoco lo hubiéramos podido hacer. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un robot que lo que permite es, señores que queráis participar del ecosistema, aquí tenéis las herramientas y podéis desarrollar distintas aplicaciones para integrarlo con el propio robot. Ese es el concepto. Actualmente, para que tengáis una idea, pues ya hay más de 400 apps generadas con robótica colaborativa que permiten... ¿Qué nos permite eso también, al final? Vuelvo al principio del concepto que os decía al inicio, que para nosotros el objetivo principal es que el usuario final, quien trabaja con los robots, no tenga que ser un experto en programación, tiene que ser un mero usuario, igual que lo soy yo con un teléfono móvil o con un PC. Ese para mí es el cambio y la evolución de la robótica. Y eso se aplica en muchas fases, no solo en la parte operativa de los robots, sino también en las fases de pruebas de conceptos. Hoy en día una parte fundamental es que hacer un test de una nueva aplicación con inteligencia artificial, con robótica y con visión es mucho más simple. Al menos testearla. Nos permite ver si eso es viable o no. Y hacemos muchos tests. Ayer teníamos un ejemplo que había un cliente que decía, ostras, esto se puede hacer. Y le fue a otro cliente y dice, no te preocupes, envíame a mí las bolsas y yo te lo miro en un momento. Imaginaros, o sea, en un cliente final ya que tenía la solución, dice, no te preocupes, yo te lo probaré, porque es muy similar a lo que tengo yo, lo pongo allí y te digo si va o no va. Entonces, ese para mí es el grado de interacción también y de colaboración que hay, ¿no? Aquí me he dejado una parte también que no os he comentado hoy también, pero porque me parece también, pero es sobre todo también la parte de formación. Hay un hincapié muy importante en estas nuevas tecnologías de la facilidad de uso, en hacer herramientas también y plataformas, cada vez hay más, en nuestro caso, por ejemplo, todo online, que cualquier persona, usuario final que sea en una planta, se pueda conectar y hacer unas formaciones directamente para tener unas nociones y unos conocimientos, ¿no? Facilitar y no poner barreras en eso. Y después está la fase que os decía antes, esto es una app, esto es el ejemplo claro que tenéis también, hay de visión, hay de packaging, de muchos tipos distintos, pero ya integrados con el sistema que permiten también, no solo en este caso, por ejemplo, es para paletizado, pero nos permiten con el conocimiento propio de la aplicación del cliente, recoger los datos y ver si se pueden hacer mejoras. O sea, hay una parte de recolección de data para después poder ver si hay mejoras aplicables en los rendimientos que saca ese robot en caso del cliente, por ejemplo, con estas apps. ¿Vale?
Otro campo de exploración, bueno, esto lo pasaremos, esto os lo paso. Son los casos también para que veáis más otro tipo de aplicaciones que a veces también sobresalen de lo que es lo que entendemos como el entorno industrial. Aquí veis, por ejemplo, casos de aplicación de la tecnología de robótica móvil. Por ejemplo, estos son soluciones para taladrado de edificios o sea, imaginaros todo lo que es el panelado en hoteles o en distintos edificios donde hay que hacer el taladrado para el posicionado del pladur en techo, pues evidentemente, aparte de bueno, pues lo arduo que es esta tarea, ergonómicamente para alguien estar todo el día, los que estáis en Ford, por ejemplo, sabéis que esas las clasificáis como tareas rojas, ¿no? De estar todo el día una persona atornillando hacia arriba con lo que ergonómicamente supone para el operario, ¿no? Pues evidentemente hay soluciones también a veces fuera del ámbito puramente que conocemos del sector industrial para aplicar en este tipo de soluciones. Hay muchas más. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay una empresa que lo ha hecho para el sector de la fisioterapia o para el delivery de comida. O sea, tenemos muchos ejemplos de empresas que evidentemente aplican la robótica y la visión para dar solución no solo al entorno puramente industrial. Un tema para mí fundamental también, y que os comentaba antes, son lo que también con las tendencias de visión artificial que vemos en el mercado, como veis aquí. Esto es una realidad, ¿eh? Esto es un caso en Holanda de un centro intralogístico para el delivery de pedidos directamente a cliente. Pensar que hasta el día de hoy estábamos en la fase de que los almacenes automáticos durante los últimos 10 años ha habido una automatización ya de lo que es el propio almacén logístico. Pero ahora estamos en una siguiente fase y allí implica la robótica y la inteligencia artificial también en automatizar lo que es el picking de productos. Eso es distinto a lo que comentábamos antes de hacer un bin picking, que normalmente para el sector industrial se hace con el reconocimiento de la pieza, y lo que hace el robot es en un baúl donde le hemos dicho el tipo de pieza que tiene, lo reconoce y alimenta una máquina. Eso, por ejemplo, con soluciones como Pickit, actualmente es una realidad ya en el mercado industrial. La siguiente derivada, ¿cuál es? No, te viene un cliente de estos y te dice, no, yo tengo 10.000 referencias. ¿Qué vas a hacer? ¿Me las vas a escanear todas y tener toda la referencia? Es inviable. Entonces, este tipo de sistemas, actualmente con inteligencia artificial, lo que permiten es ser capaces de reconocer el objeto sin que se lo hayamos enseñado. Aquí no hay un conocimiento del objeto. No hay previamente un CAD o le pasamos un elemento para el conocimiento del objeto, sino que le decimos, de este cajón que tienes delante, cógeme 3. Del siguiente que te venga, cógeme 1. Y entonces lo que hacemos es la preparación de pedidos para un cliente. De hecho, con esto voy acabando. Por ejemplo, aquí veis un caso también, en este caso es con la UR Plus integrada con el robot y similar a la solución que tenemos allí, pero en este caso para packaging, con Pickit 3D, que lo que veis es una solución donde lo que nos da es mucha más flexibilidad. Es decir, aquí lo que tienen es una alimentación de línea donde nos viene del transporte, nos viene la mercancía directamente en este tipo de contenedor, es una especie de palet, pero que al final no tenemos un posicionado fijo ni de las cajas ni de la posición que tengamos. Y como veis, allí hay un sistema con una cámara embarcada, en este caso en el robot, que nos permite identificar el objeto y alimentar la línea de forma directa, ¿vale? Es un caso bastante típico también y que actualmente ya está completamente solucionado. Y que el usuario puede trabajarlo, aquí en este caso lo podéis ver allí también, lo tenemos allí como demo, pero lo podéis ver que dentro del interface de lo que es la parte de visión y la parametrización del equipo de visión, se puede hacer, como os decía, como una app dentro del propio robot, ¿no? Con lo cual nos da una ventaja en eso. Y voy acabando porque voy bastante bien de tiempo, es raro. Con un par de soluciones también vale, pues por eso, ¿ves? Ya está. No, si siempre quiero dejar tiempo, pues voy muy rápido. Esto simplemente que lo conozcáis, son soluciones específicas porque también hay una vinculación cada vez más alta entre 3 tecnologías, os diría yo. Una es la robótica colaborativa, otra es la robótica móvil y la otra es la visión. Y donde vemos ahora la confluencia entre estas 3 tecnologías, os pongo aquí un ejemplo, que es, por ejemplo, esto es un manipulador móvil
pero ya específico para plantas de laboratorios y ensayos, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, cómo hay primero la gestión de las trayectorias dentro de la planta, la manipulación propia del robot, y la cámara nuevamente se utiliza para dos funciones. La primera es más banal, que nos sirve un sistema simplemente de posicionado, que es para la corrección de la posición del sistema móvil, que permita una localización perfecta, un sincronismo perfecto con la parte fija de la instalación. Y la otra es donde aplica la parte de inteligencia artificial y el reconocimiento de objetos que os decía antes, que puede ser muy variante en función de las soluciones, ¿no? Acabo con este último caso, que es lo que os comento, porque siempre me gusta acabar. A veces vemos ejemplos, hoy os he puesto alguno y tenemos algunos también locales, pero sí que me gusta acabar con cosas próximas, ¿no? Aquí veis un ejemplo, además yo soy de allí, soy de Lleida, con lo cual, pues, que una empresa que allí es una empresa alimentaria que se dedican, es una empresa grande que lo que están haciendo es, aquí no sé si lo conocéis los que seáis de Madrid, no, pero los que seáis de Cataluña lo conocéis, es la parte de tiendas también para el sector cárnico y demás. Entonces ellos han hecho todo, como veis aquí, lo que os explicaba antes, durante estos últimos 10 años han hecho lo que es el almacén automático, la clasificación de lo que entregan a sus tiendas, pero hoy en día ya el 30% de su negocio es online. Es web, cliente pide pedido, y me lo entregas a casa o a los cajones propios del delivery. Entonces, como veis, tenían toda la clasificación, y el segundo paso que han hecho ya es esto que veis aquí, que es a mí lo que hago ya es pasar de una caja monoproducto, donde hay distintas referencias, y en este caso hay 30.000 referencias distintas, y un cliente me pide una caja de cacahuetes, 2 de leche, una de cacao, y el sistema lo que me hace es me clasifica ya en el pedido del cliente. Eso es lo que os diría yo que vemos más trending en cuanto a inteligencia artificial y cómo se está aplicando más en el sector industrial con robótica actualmente. Muy bien, pues gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier duda estoy aquí para contestaros. Bueno, como sabes, cada vez más se tiende a que la fabricación haya menos personas, o que las personas se dediquen a cosas o acciones que tengan una mayor repercusión y puedan ser algo diferenciadoras a las que pueden hacer, tal que has dicho en tu discurso, ¿no? Algo que no puede hacer un robot, a lo mejor. ¿Cuánto tiempo o cuánto de cerca ves tú que podamos tener fábricas en las cuales a nivel de fabricación no haya personas? Yo creo que el concepto no es que haya fábricas sin personas. El concepto es que lo que son las tareas que os ponía al inicio, que son puramente tareas repetitivas o tareas de gestión de material, eso evidentemente es que yo creo que es muy humano que desaparezca, porque al final son tareas que son arduas y que no lo habéis visto en lo de tiempos modernos. Para mí ese es el ejemplo más claro. Pero claro, es que en eso también habría que definir qué es un concepto de fábrica, porque hoy en día una empresa que tiene 1000 personas que se dedica a hacer software, ¿eso qué es? ¿No? O sea, a veces identificamos también la fábrica en lo que es el proceso meramente repetitivo o de producir algo físico, ¿no? Yo creo que aquí las tareas que tenemos, que son atornillados, pulidos, pintura, todo eso, tiende a desaparecer. Es más, por ejemplo, hay un ejemplo ahora mismo que es muy actual, que es, por ejemplo, nos pasa mucho en el campo de la soldadura. La soldadura es un proceso es un sector, mejor dicho, que no se encuentran profesionales para soldar. Es un oficio que se está perdiendo. Se está perdiendo pues, porque es duro, porque es un oficio que nadie quiere hacer al final. Entonces, ¿qué pasa? Y está bien pagado, ¿eh? No es un tema tampoco de dinero, pero la gente, evidentemente, pues si te proceden algo que dices... Entonces, allí son sectores donde, evidentemente, ahora hay un trending brutal de automatizar
tareas de soldadura pues con sistemas robotizados. Y el operario existe, y eso sí que lo quieren hacer, pero hace otro tipo de labores, porque las piezas, hoy en día al menos, Lluís, no es que lo puedas automatizar y irte y ya está, sino que necesitas un operario que reprograme las piezas, que haga ciertas validaciones, o sea, yo creo que tareas hay. Yo siempre he pensado en eso, y mira, aprovecho tu pregunta, yo siempre he pensado que el ser humano, y eso es más, os hago un paréntesis, eso es borrarlo, pero el ser humano al final siempre nos complicamos la vida, no sabemos estar sin hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que os decía, ayer estábamos en una presentación y en el siglo XIX quemaban las plantas porque llegaba la máquina de vapor. O siempre ha habido esa incertidumbre y eso es el miedo que tenemos también al cambio, la incertidumbre, eso es normal. Pero yo creo que si lo miro empíricamente, lo que representa la robótica, la visión artificial dentro de un entorno industrial, solo podemos hablar que de ventajas. En el sentido, evidentemente, pues que nos hace más personas y que nos facilita. Ayer también había una charla del sector médico que decían que ahora vivimos casi 90 años, ¿no?, frente a los 60 de hace 50. Pues evidentemente hablaban del proceso de fabricación de carreteras. ¿Cómo eran los tíos que se dedicaban a hacer carreteras? Pues allí todo el día. Eso, una mina. Creo que es algo que tenemos que naturalizar más y defender también entre todos porque al final la industria, el futuro de la industria pasa por allí. No solo pasa por allí, sino que hoy no he hablado de eso, pero porque ya muchos nos lo sabemos o ya llevamos muchos años con esto, pero al final la industria 4.0 en Europa lo que viene a ser es de poder relocalizar muchas empresas aquí que permitan la producción de producto aquí que antes no era viable. Entonces somos más competitivos y más flexibles a la vez, ¿no? No tiene más. Buf. Me he enrollado mucho, perdón. ¿Sí? Jordi, una pregunta. Ahora con la innovación tecnológica hay muy pocas aplicaciones que no se pueden hacer, tanto a nivel de visión como a nivel de robótica. El corte en muchas aplicaciones está en la parte financiera. Se están aplicando modelos, ¿no?, de fintech, modelos financieros ¿no?, novedosos. Sí. ¿Ves que haya una aplicación masiva de modelos de servicio en la robótica colaborativa? Había una tendencia en los últimos años que era de lo que llamábamos el pago por uso, ¿no?, de las aplicaciones pero actualmente, si os digo la verdad, eso todavía no es una realidad. O sea, ha habido una tendencia de intentar traer o soluciones que el cliente final no pague por la aplicación, sino por el uso de la misma, pero yo creo, o sea, no digo que no pueda llegar y creo que es una buena estrategia a nivel de la automatización y de poder ser más rentables, más retorno de la inversión para el cliente, pero hoy en día no veo que sea un modelo que todavía estemos allí. Sí que estamos en modelos de financiación, de que el cliente compra el paquete de la solución con un retorno de la inversión que, como ya es una transformación de un trabajo puramente manual automatizado, pues ahí el retorno de la inversión es desde el minuto 1. Muy bien, gracias.